La siguiente presentación es de el licenciado Herbert del Cid. El tema es la Biblia a la luz del espiritismo. Buenas tardes, queridos hermanos. Muy agradecido por un año más de estar aquí compartiendo con ustedes. El tema suena un poco escabroso porque es un tema un poquito complicado, querer conciliar la Biblia con el espiritismo. Para algunos de nuestros hermanos de algunas otras religiones podría ser llamado hasta sacrílego, pero no se trata de entrar en polémicas ni ningún tipo de confrontación, sino realmente de poder hacer un análisis dentro de las posibilidades del tiempo lo más ecuánime posible. Realmente la Biblia, la terminología en sí, podríamos decir que es una recopilación de libros. En sí, la denominación de Biblia y el significado es libro. En ese sentido, pues, la Biblia es una recopilación de varios libros que se fueron dando con el transcurrir del tiempo, y esto dio de alguna manera a lo que posteriormente y en nuestros días pues le llamamos el cristianismo. Los libros que conforman la Biblia fueron escritos en su oportunidad en latín en hebreo y arameo, y no fue hasta el siglo V que realmente se pudo hacer una recopilación de todos estos libros. Cabe mencionar que muchos de los libros no fueron escritos en el momento en que se estaba dando todas esas circunstancias de los cambios de la vida dentro de la humanidad, sino que posteriormente se fueron haciendo las narraciones que fueron pasando de generación en generación, y con posterioridad pues se hizo una recopilación de todos estos libros que, como les repito, en el siglo V fueron traducidos al latín por San Jerónimo. Si nos damos cuenta, muchos los que nos hemos dado la tarea en algún momento a leer la Biblia en sí son dos momentos históricos, que podríamos decir, porque la Biblia está dividida en dos partes. En una parte que es los libros del Antiguo Testamento, y posteriormente los libros del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene pues muchas de las narraciones de lo que fueron el contexto que se daba en esos años de las primeras revelaciones, que aunque a algunos les cueste creerlo, pues realmente eso es la primera revelación que podríamos decir. Todo se va dando en circunstancias que pues nuestro Padre sabía el orden en que se iba a ir develando ciertas circunstancias. Entonces, este momento histórico es cuando muchos de los llamados profetas reciben todas esas comunicaciones por parte de los planos superiores, que no eran más que los hermanos de mayor rango espiritual los que estaban preparando la senda y el camino para poder de alguna manera darnos a conocer lo que pues en estos días tenemos como espiritismo. Esto, como les repito, estaban los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento se narra pues y se predice de alguna manera la llegada de nuestro hermano Jesús a estas tierras, a este mundo. Sin embargo, por la llegada de nuestro hermano Jesús,
cambia un poco las circunstancias y la tónica de lo que se venían dando los hechos dentro del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muchas de las enseñanzas que de alguna manera están dentro del Antiguo Testamento, de alguna manera a veces chocan. Porque, por ejemplo, de pasar del ojo por ojo, diente por diente, a ama a tu prójimo como a ti mismo, sí se siente un poco ese contraste. Sin embargo, debemos de entenderlo no en una forma de confrontación, sino debemos de entenderlo que en una forma armónica. ¿Por qué? Porque todos los hechos se van de alguna manera concatenando, se van amarrando, y en su momento el ojo por ojo para el tiempo que se estaba viviendo era lo necesario, era lo que se tenía que padecer en esos tiempos. Sin embargo, con la venida de nuestro hermano Jesús, pues eso sustituye de alguna manera lo que era una ideología de ese Dios guerrero, de ese Dios de castigo, por un Dios de amor. Como les decía, esos libros del Antiguo Testamento vienen siendo las revelaciones dictadas por los hermanos superiores a Moisés, y ahí descansa de alguna manera la base del Antiguo Testamento. Por eso es que se le conoce como mosaísmo, porque generalmente pues la base estaba fundamentada por lo que es las directrices que recibió Moisés. Con la venida de nuestro hermano Jesús, que realmente su venida fue para darnos un ejemplo y para entregar esa segunda revelación. Sin embargo, en la humanidad y con el devenir de la historia, nosotros le dimos esa denominación de cristianismo, porque deviene de Jesús, Cristo, como le es denominado, y por eso es que hasta nuestros días lo conocemos eso como el cristianismo. En la Biblia existe mucha confrontación en cuanto al término espíritu, pero sin embargo en la Biblia está mencionado cantidad de veces el término espíritu, y de alguna manera los dirigentes de las altas esferas en el momento de la religión católica no quisieron darle ese realce, y no han querido darle ese realce al espíritu, lo que realmente enfoca esa terminología de espíritu, porque podrían haber otras circunstancias que podrían desencadenar pues perder el control de alguna manera. Los hermanos jerarcas de las iglesias están conscientes de que el espíritu es algo que existe, es pues una esencia, están muy conscientes. Sin embargo, es lo que tratan de mantener a un nivel un poco bajo. No es algo que se vaya a discutir en una reunión, ni mucho menos que se vaya a platicar algo. Ellos lo saben perfectamente, pero es algo que no se trata de platicar, ni se trata de entrar en polémica en ese tipo de circunstancias. Por eso es que con todos estos devenires de la primera revelación, que es el Antiguo Testamento, todo lo que ocurrió durante esa etapa, la segunda etapa, que es la venida de nuestro hermano Jesús, es la segunda revelación, y la tercera revelación es la que nos da nuestro hermano Allan Kardec. Es lo que tanto de alguna manera se nos indicó en aquellos tiempos, que pues el espíritu de verdad es la tercera revelación, y es donde Allan Kardec entra en su etapa de codificar todas las enseñanzas, que simplemente es la base, porque todavía quedan muchas cosas por descubrir y por darnos la información.
sino que en este momento pues esos 5 libros nos sirven a nosotros para tener una base, pero como bien se nos ha dicho por parte de nuestros hermanos superiores en las comunicaciones, y es tarea de nosotros también seguir investigando, seguir analizando muchas cosas, porque no simplemente nos vamos a quedar con esto, hay más, pero de momento es un paso a la vez que debemos de ir dando, porque existe mucho más allá, pero nuestro entendimiento es muy corto para poder llevar a cabo ciertas circunstancias para poder obtener una verdad absoluta. Sabemos que la verdad pues es relativa. Entonces, con esto es la tercera revelación que nuestro hermano Allan Kardec nos da con la decodificación. Nuestro hermano Allan Kardec, como les decía, en un inicio codifica 5 libros. Los libros que fueron dictados, inspirados a nuestro hermano Allan Kardec, fueron dictados por el Espíritu de Verdad y otros hermanos superiores. Y la base fundamental, de alguna manera, es para nosotros es el libro de los Espíritus. La tercera revelación, denominada, pues ya tenemos ahí el espiritismo. La primera pues es el mosaísmo, que eran los libros dictados a Moisés y toda esa etapa. La segunda, cristianismo, y la tercera es el espiritismo. ¿Por qué? ¿Por qué se denominó espiritismo? Porque fue dictada por los espíritus. La tarea del espiritismo es esclarecer ciertos hechos que están, ciertos pasajes que están dentro de la Biblia, porque hay muchas cosas que todavía quedan así por entender. Sin embargo, el espiritismo nos da ese complemento y esas respuestas muchas veces a lo que posiblemente en la Biblia se queda en algún momento en alguna duda, pero el espiritismo nos lleva a poder tener ese esclarecimiento, de poder tener un poco más abierta la mente hacia ciertos hechos. Por eso es que el espiritismo es el complemento a todas estas etapas que ha ocurrido en nuestra vida y eran necesarias para poder llegar al momento donde actualmente estamos. Entonces, todos estos hermanos que de alguna manera escribieron los libros de la Biblia, no podríamos denominarles más que medios. O sea, ellos estaban siendo inspirados por hermanos superiores para poder dictar todas esas leyes, esos escritos que emanaban del plano superior. Entonces vemos al apóstol Pablo, que él fue uno de los apóstoles que más escribió acerca de más que todo la segunda revelación, por ser seguidor de nuestro hermano Jesús. Entonces, realmente, como podemos observar, nuestro hermano Pablo fue inspirado pues por los hermanos superiores, y el término que se podía usar en esos momentos para los medios era profetas. Esa es la denominación que se le da en la Biblia, no es más que pues simplemente medios. El apóstol Pablo en sus diversos escritos nos habla de ángeles, o sea que en ese momento, en esa etapa histórica, estaban conscientes de que había algo o alguien en otros planos, y que pues a él le dio por denominar ángeles. Por eso es que el apóstol Pablo en los hechos